Pastor Darío, ciertos investigadores, materialistas y racionalistas han pretendido colocar a Jesús en la categoría del mito. ¿Cómo responderles a estas consideraciones? Pues sí, evidentemente en épocas de turbulencia dialéctica se han intentado muchas ligerezas y variadas maromas para negar la existencia histórica del Nazareno, y se ha llegado a equipararla con la de los dioses mitológicos, es decir, en el terreno de la fábula. Pero ya eso está superado por la simple lógica, por lo que Ortega llamó la fuerza de las cosas. ¿Quién se va a imaginar a 12 rústicos, ignorantes, gente del vulgo, pescadores del lago de Galilea, confabulándose pues para montar una doctrina que obliga al hombre a cambiar completamente su comportamiento individual y colectivo? Hoy ya eso no funciona. Lo que hoy funciona es que la gente seria, despojada de dogmatismos, de fanatismos y de mala fe, ha llegado a conclusiones históricas claras. Jesús de Nazaret es un personaje real que existió entre el 7 a 4 antes de nuestra era y 30 a 33 después, nacido bajo el imperio de Augusto, muerto bajo el imperio de Tiberio, siendo Herodes el grande tetrarca de Galilea. Y hay documentos del propio imperio romano, de historiadores serios y reputados, como Plinio el Joven en el año 110, como Suetonio en el 120, como Tácito en el 116, que hablan de la existencia de Jesús. El propio Tácito ha dicho en sus anales que el nombre de cristianos le viene a quienes siguen a Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue entregado al suplicio por Poncio Pilato. Un dato preciso, histórico. Aquí tengo precisamente las antigüedades judías de Flavio Josefo, quien dice al respecto: en esta época vivió Jesús, un hombre excepcional, porque realizaba cosas prodigiosas. Maestro de gentes que estaban plenamente dispuestas a acoger cordialmente las doctrinas de buena ley, se ganó a muchos entre los judíos, incluso entre los griegos. Cuando al ser denunciado por los notables Pilatos le condenó a la cruz, los que le habían entregado su afecto al principio no dejaron de amarle, porque se les apareció al tercer día vivo otra vez, como lo habían anunciado los antiguos profetas, así como otras 1000 maravillas en relación con él. Actualmente no ha cesado la descendencia de los que por su causa se llaman cristianos. Y hay que recordar que Flavio Josefo nunca abandonó la fe de los antiguos fariseos, es decir, no llegó a hacerse cristiano, y eso le da un enorme valor a su documento. Ahora, a veces se soslayan algunas cosas que el propio Estado romano tiene en sus archivos. Léntulo, quien fue gobernador de Judea antes que Pilato, es decir, fue su antecesor, escribe una carta a Tiberio en la cual hace la siguiente descripción: hay por aquí un hombre que practica grandes virtudes y se llama Jesús, a quien las gentes tienen por un gran profeta y sus discípulos dicen que es el Hijo de Dios. Todos los días se oyen cosas maravillosas de él, que resucita a los muertos y sana a los enfermos con una sola palabra. Es un hombre de buena estatura, y tanta majestad brilla en su persona que cuando le miran se ven obligados a amarle. Sus cabellos son del color de avellana no madura, extendidos hasta las orejas, y sobre las espaldas del color de la tierra, pero muy resplandecientes. La barba es espesa y semejante al cabello, algo corta y partida por el medio. De sus ojos salen tales rayos que nadie puede mirarle fijamente. Su conversación agrada mucho, pero se le ve muy poco en público, y cuando se presenta es modestísimo en su aspecto. Si vuestra majestad, oh César, deseara verle como me escribiste en cartas anteriores, dímelo, que no faltará ocasión para enviártelo. En letras asombra a toda la ciudad de Jerusalén. Nunca ha estudiado, pero sabe todas las ciencias. Muchos se ríen al verle, pero en su presencia callan y tiemblan. Dicen que jamás se ha visto ni oído a hombre semejante. Algunos han venido a quejárseme de que es contrario a vuestra majestad. Me veo molestado por estos malignos hebreos. En Jerusalén, indicción 7ª luna 11ª, firmado Publio Léntulo, gobernador de la Judea. De tal manera que los documentos históricos más serios están hablando de Jesús de Nazaret como una persona real y no como un mito. Pastor Darío, aquí vemos que esta descripción contrasta con el rostro de Jesús que hizo la BBC de Londres. ¿Qué diría usted sobre este particular? Me parece un poco ligera la forma como la BBC
ha tratado de cambiar, por decirlo de alguna manera, la imagen de Jesús. Tomar un cráneo en un lugar determinado, comprobar que pertenece a una época también determinada, y luego a partir de ese cráneo reconstruir el rostro de una persona bien definida, me parece por lo menos una arbitrariedad. En esa región del mundo hubo siempre variadas etnias. Convivieron semitas con algo de jafetitas y con algo también de camitas. Y por supuesto el cráneo no tenía etiqueta de medicina legal para saber a quién pertenecía. Jesús mismo era polirracial, no solo por los orígenes de su propio pueblo, sino por su genealogía. Entre sus antepasadas encontramos casos como el de Tamar, la nuera de Judá, que era adulamita, Rahab, que era cananea, la bisabuela del rey David, Ruth, también antepasado del mismo monarca, moabita, Bexabé, la madre de Salomón, hitita. Y por supuesto, ese Medio Oriente fue siempre un cruce de caminos. Por allí estaban Babilonia, Persia, Asiria, Egipto. ¿De qué manera puede uno garantizar el rostro correcto de Jesús 2000 años después? Es muy difícil organizar el genoma de ese pueblo en general y mucho más un genoma en particular, como es el caso. Y en cuanto a la genealogía de Jesús, ¿qué se puede decir si se ven algunas diferencias entre los evangelios de Mateo y de Lucas? Interesante pregunta, porque ese ha sido una piedrita de tropiezo de muchos investigadores. Pero ya hoy se saben las cosas. Mateo transmite la genealogía de María. Lucas transmite la genealogía de José. Nunca debemos olvidar que ellos eran parientes próximos, quizá primos, en realidad. Pertenecían a la misma tribu de Judá y a la propia familia de David. Pero hay un momento en el cual el árbol genealógico se bifurca, porque de otra manera José y María serían hermanos. Eso es la diferencia que existe fundamentalmente entre las genealogías de los dos evangelios mencionados, el de Mateo y el de Lucas.